Hola, buenas noches. Mi nombre es Denise Tábara, gestora académica en las Artes Lima, y esta noche tenemos un workshop en donde contaremos con la participación de Ayelen Alayo. Ella es diseñadora de moda con más de 13 años en la industria textil, sector moda, y es un honor recibirla el día de hoy. Además es coordinadora de moda de la empresa Nuevo Mundo y va a poder esta noche contarnos un poco más sobre los procesos de lavandería en el denim, este material tan resistente, tan bondadoso y que nos ha acompañado desde que tenemos uso de razón y que hoy se ha convertido en un textil muy importante dentro de la industria por todos los cambios y la innovación que nos permite realizar. Así que muchísimas gracias, Aye, por estar hoy, esta noche, compartiendo con todo este público maravilloso que se ha conectado de manera puntual y que estaremos recibiendo durante 45 minutos esta workshop a tu cargo. Así que te cedo, Ayelen, puedes compartir. Y antes de cerrar la sesión, tendremos unos minutitos para abrir el foro y poder recibir alguna de las inquietudes, preguntas que tengan durante esta sesión. Bienvenida, Aye. Hola, Den, ¿cómo estás? Buenas noches con todo. Gracias más bien a ti por invitarme, gracias a las Artes Lima. Siempre es un gusto estar acá contigo, con ustedes, con toda la audiencia que nos está viendo esta noche. Y como bien lo dijiste, qué mejor que tocar pues este tema tan interesante que es el tema de los procesos en lavandería en denim. En verdad, ya hemos hablado muchas veces del denim, ¿no? Hay tanto por hacer, hay tanto por descubrir, y tú con las Artes Limas tienes ahí una comunidad de creativos, de personas con tanto talento, que estoy segura que una vez que empiecen a descubrir todas las posibilidades que te brinda el denim, ya van a poder ampliar mucho más las posibilidades de sus ideas, de sus creatividades, y para eso estamos, ¿no? Para trabajar en conjunto, para crear muchos más productos y desarrollos. Entonces, nada, ¿empezamos? Sí, claro, empezamos. Buenísimo. Entonces voy a compartir la pantalla y como bien lo dijo Den, cualquier pregunta pues nos la pueden ir haciendo en el chat. Igual en la parte final de todo este conversatorio pues vamos a estar ahí respondiendo sus dudas y consultas. Ok. Ahí estoy compartiendo, buenísimo. Bueno, esta noche les he armado una presentación con todo lo que es la parte de pronósticos en los que son procesos de lavandería en denim. Vamos a hablar sobre los conceptos a modo de tendencia, a modo de inspiración, no a modo técnico, porque hay que entender que en esta parte del proceso del desarrollo del denim existe la parte que es la artística, la que suele ser la parte de trabajo del diseñador, del creativo, del director de arte, pero se tiene que combinar obviamente con una parte de ingeniería, de química, que es la parte de la lavandería industrial, ¿no? Lo que siempre se recomienda y lo que de hecho yo veo a lo largo de estos años en diferentes partes del mundo que trabajan lavanderías con procesos muy creativos, es pues tener diseñadores o especialistas que no necesariamente tienen que ser químicos o ingenieros, pero sí manejen y conozcan los conceptos de lavandería o cómo funciona cada producto o cuál es el resultado al que quieres llegar. Entonces, es un trabajo al final en conjunto y hoy día vamos a conocer un poquito más al respecto. Obviamente, el denim es uno de los tejidos más populares y duraderos del mundo, en realidad. Creo que no hay persona que no tenga un pantalón de jean o alguna prenda de denim o que haya usado en su vida alguna prenda de denim. Y como hemos visto a lo largo de los años y de las décadas, una particularidad de este tejido es que ha sabido adaptarse a las diferentes temporadas, a los diferentes factores sociales, climáticos, económicos. Es un tejido muy noble y más allá de poder desarrollar infinidad de posibilidades en la parte de confección, también permite un montón de desarrollos en la parte artística de lavandería. Antes de llegar técnicamente a la parte de tendencias, voy a explicar qué es lo que lo hace tan particular y cómo es que ese pequeño ingrediente es el que nos permite generar todos los procesos posteriores. Entonces, el denim, como ven, de hecho es un resumen de cómo se ha ido adaptando en cada década. Si nos ponemos a analizar pues cada año, cada temporada, cada fenómeno social, climático, en fin, etc., vamos a encontrar como muchos puntos que el denim ha sido el protagonista. Pero bueno,
Centrémonos en que el denim como tal es una tela con las características de ser resistente, duradero y que especialmente fue inicialmente trabajado con algodón, ¿no? 100% algodón. Hoy en día obviamente conocemos que existen muchas variaciones, combinaciones de fibras, inclusive hoy en día se está experimentando construcciones en las que se mezclan fibras recicladas o algún tema de innovación, como por ejemplo lo propone Lycra con su T400, obteniendo pues productos con una mayor durabilidad. Esa es la parte de la construcción, pero lo que hace al denim como tal un denim es la parte del teñido del índigo, el cual se genera en el tren índigo. Yo ahorita les voy a mostrar un video muy cortito de nuestro tren para que vean cómo es que se da esta parte del teñido. Es súper interesante porque de hecho ese teñido índigo es lo que le da la característica del azul al denim y lo que lo vuelve un denim. ¿Y por qué decía que este era el ingrediente importante dentro de todo el desarrollo en la parte de lavandería? Porque una vez que tú tienes el tejido con todo el teñido de índigo, tienes un lienzo azul, en el cual luego en la parte de lavandería vas a poder generar diversos procesos, diversos contrastes, sobreteñidos, en fin, infinidad de posibilidades de desarrollos, jugando justamente con este componente. Esto que están viendo acá es como toda el hilo de la urdimbre, que es lo que va en la cara del denim, está ingresando en las diferentes tinas de índigo. Esto pues ingresa al momento que está subiendo, no sé si lo logran ver bien ahí, pero se empieza a oxidar, volviéndose verde, y luego otra vez vuelve el teñido de índigo. Entonces, esta es la fibra en esta ruta que hace este teñido de índigo y que ya luego posteriormente pasa a la parte de tejeduría y pues nosotros obtenemos las telas como tal, ¿no? Bien, como bien lo mencionó Den, yo trabajo actualmente en la empresa Textil Nuevo Mundo, que es la principal empresa de todo lo que es tejido plano, tanto en la región como con algunos productos que venimos exportando, ¿no? Somos una empresa con más de 70 años y básicamente producimos todo lo que es tejido denim y drill y nos enfocamos en productos de innovación y desarrollo. Muchas veces la gente cree que el denim solamente existe en tipo 3 categorías o 3 telas, pero podría comentarte y nosotros tenemos cerca de 80 tipos diferentes de tejidos. ¿Y por qué se da esto? Justamente porque en la parte de diseño y desarrollo, cuando uno empieza a elaborar un producto como tal, debe de entender desde a quién le vas a vender, cómo va a ser tu producto y qué es lo que quieres obtener. Obviamente ahí nos metemos a enfocarnos en temas de construcciones de telas, elongaciones, composiciones. Hoy día no vamos a ver eso, nos vamos a enfocar en la parte del desarrollo del producto final, es decir, ya utilizando telas que sean o bien 100% algodón o bien combinaciones. Obviamente hay que tener ciertas recomendaciones. Si bien es cierto, lo ideal es que cuando ustedes adquieran un producto, una tela, vamos a hablar de cualquier empresa textil, les puedan dar las recomendaciones de lavandería y confección y la tela pueda permitir una variedad de lavados, sobre todo desde lo más básico, que es hacer todos los desgastes de la tela, ¿no? Es decir, pasar de su natural a su stone medio, a su bleach y hasta su ice. Eso es lo básico que una tela debería de poder ejecutarse en la parte de lavandería. Ya procesos más agresivos, obviamente van a haber tejidos que no necesariamente van a poder soportar la ruta, el proceso o el químico y pues van a dañar la fibra. Obviamente siempre hay que considerar qué tipo de composición estamos utilizando para qué tipo de procesos. Y va desde cosas muy pequeñas como por ejemplo las roturas. Cuando hablamos del tema de destroyer, que muchas veces suele estar muy en tendencia, hay que entender que la rotura súper agresiva va a funcionar perfectamente en una tela 100% algodón, en una tela confort, pero a veces queremos meter telas con mucha elongación a una tendencia de roturas y la verdad es que estéticamente no funciona. La tela la sometes a un proceso que luego va a estar haciendo una fricción y que no va a tener una buena funcionalidad, ¿no? Entonces son esos pequeños detallitos que cuando uno diseña dentro de la industria del denim, va más allá de simplemente la silueta, sino es, ok, ¿qué va a pasar en la lavandería con mi prenda? ¿Qué va a pasar con los acabados que le quiera hacer? O si voy a poder lograr ese efecto que he visto y en el que me estoy inspirando con la tela que estoy utilizando. Entonces, vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en la parte de lavandería. Esto es como se ve una lavandería industrial acá en el Perú. Obviamente existen muchas, algunas pues son formales, otras no necesariamente tienen todas las condiciones aptas para hacer una lavandería industrial,
Pero esto es como se ve, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado cuando he tenido gente que recién ingresa a la industria del denim y es totalmente válido que me dicen, una lavandería, es como la lavandería donde mando de repente mi abrigo, mi saco, y es como, no, no, esa no es la lavandería industrial es una lavandería muy particular, mucho más grande, en donde sí o sí tiene que pasar el denim. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tejido, a diferencia de otros como el punto? Acá la ruta es más larga, porque tú compras la tela, cortas, confeccionas, luego pasas a la parte de lavandería, que es esta, y luego vuelve la prenda a ti y va a la sección de acabados, donde le colocas los botones, los remaches, la etiqueta, etc. No es recomendable colocarlos antes porque, como están viendo, la lavandería es una zona en la cual la prenda se somete a mucho proceso, hay mucho roce. Obviamente, si es una empresa que va a hacer una producción muy grande, pues la prenda va a estar encima de una ruma. Entonces, todos esos acabados y detalles van en la parte final. Ahora, dentro de los procesos que estamos viendo actualmente, y aquí es algo muy curioso lo que está sucediendo, porque nosotros hemos salido de 2 años en los cuales, a raíz de la propia situación y coyuntura global en la que hemos vivido, las empresas proveedoras, tanto de químicos, de textiles en todo el mundo, enfocadas en denim, nos hemos centrado en hacer mucho desarrollo y propuesta sostenible. Entonces, básicamente lo que se veía era mucho tema de bases, de desgastes por procesos de ozono, por ahí algún tema de láser para un tema de estampación. Recordemos que también hemos vivido una coyuntura en la cual hemos estado pues en casa básicamente y lo que buscábamos era un tema de comodidad. No había mucha interacción externa, no habían fiestas, no habían salidas, entonces los looks y los estilos estaban enfocados a un minimalismo. Pero luego de que pasó todo ese periodo, ya desde la temporada pasada, empezó a haber todo un auge y todo un regreso hacia procesos bastante agresivos. No hay necesariamente una norma de es solamente este lavado, sino vamos a ver como una amplitud y un abanico muy grande de acabados, procesos, de llevar el denim al extremo. Y lo interesante que nos está proponiendo ahorita todo este universo del denim con esta tendencia, tanto para esta temporada como para la siguiente, es decirnos, mira, hay todo esto sobre la mesa, ¿cómo lo quieres experimentar tú con tu marca? Sí, es cierto, siempre va a ser mucho más comercial manejar algunos artículos en procesos muy sobrios, muy básicos, pero si tú estás enfocado a un tema de producto mucho más diferenciado, o tu público busca prendas que salgan de lo común y que tengan mucho más de cultura y desarrollo de denim, pues esta es la temporada en la cual puedes explorar todos estos acabados. Uno de ellos que vuelve a tener mucho protagonismo es el tema del gel total, es como están viendo ahí en la imagen, y esto es muy curioso porque nosotros, para reducir el índigo del denim, es decir, sacar la parte de azul, utilizamos un producto que se llama permanganato. Entonces, el permanganato va desgastando el denim, ¿no? Obviamente combinado con otros químicos. Pero para lograr ese tipo de acabados que, por ejemplo, están viendo en la foto, se usa un proceso que se llama gel. El gel es como una gelatina, obviamente todo esto es industrial, se los estoy explicando de la forma en como, por ejemplo, yo trabajo con mi área de lavandería, ¿no? Cómo yo es que llego a estos desarrollos, cómo es que yo, con ellos podemos tener un combinado. Yo les doy la idea, les digo lo que quiero, y ellos luego me dicen, ok, ellos, entre el asistente, el jefe de lavandería, dicen, bueno, ya, lo que quiere ahí es esto, vamos a ponerle tal cantidad de tiempo a este producto, luego vamos a hacerle esta manualidad y luego lo otro. Y es un proceso en el cual, aquí me voy a hacer un poquito de paréntesis para que sepan cómo es el desarrollo, cómo lo realizo yo, es, quiero llegar a esto, por ejemplo, ¿no? A esa foto que están viendo que es de nuestro desfile. Ok, perfecto. Llegan primero a la base, o sea, llegan a un tono base que suele ser el más oscuro que van a ver en esta prenda. Una vez que llegan a esa base, me llaman y es como, ay, hemos llegado a esta base, ¿está bien? Si yo doy el ok, se procede al segundo paso, que ya va con todo ese contraste. Y luego me piden otra vez la revisión. Entonces es como, ¿hicieron bien la manualidad? Sí, va perfecto. Entonces ya recién con ese último ok, puede entrar a una etapa de suavizado. Si es que yo ahí digo, no, de repente falta realzar acá o falta hacer un poco de limpieza, adicionan un químico más o adicionan un proceso más en la ruta para darle de repente más realce o más contraste, hasta que ya llegan al look deseado y se finaliza la prenda, ¿no? Entonces, ese es como el desarrollo del prototipo, y ya luego con eso el ingeniero, el jefe de lavandería, pues desarrolla su receta, la cual ya se replica en toda la parte de producción, ¿no? Entonces, para volver específicamente a este tipo de proceso que se ha hecho con este gel, es una gelatina que tiene permanganato en la composición, se sumerge la prenda
y genera pues ese contraste bastante dramático y bastante duro también. Acá, por ejemplo, en la imagen que están viendo acá, se ha hecho el mismo proceso en otra tela que es mucho más pesada, se ha colocado una mayor cantidad de productos, se ha colocado mucho más tiempo y por eso es que el contraste suele ser más fuerte. Las zonas que quedan de índigo son menores que en la imagen que estamos viendo en este lado. Es más, siempre lo que va a pasar con el índigo en una prenda es que se va a migrar a la parte de las costuras o a la parte de los bolsillos y se va a quedar ahí como un poquito de reserva. El resto va a sufrir todo este tema de desgaste. Esto viene, todo este proceso de geliado viene de una propuesta comercial que de hecho fue parte del cool hunting que se hizo en Europa, que se conoce como un blanqueado extremo, ¿no? Entonces acá vemos cómo, obviamente, la misma historia que han visto ahorita en las editoriales se procesa, pero de una forma mucho más comercial, a través de contrastes más fuertes. Acá no necesariamente estás usando un tema de geliado, sino lo que se busca es llegar a esa idea de contraste dramático del denim, a través ya sea de focalizados localizados, a través de repente de procesos de estampación de láser. El de la foto de acá es un proceso de estampación de láser que ha generado ese desgaste. Obviamente en la ruta hay muchos otros procesos más para lograr ese acabado, pero digamos que el principal es ese. Entonces, acá pues están viendo que también se está trabajando en una base mucho más clara, ¿no? Llegas primero a esta base celeste y ya sobre eso pues generas el focalizado. En estos casos, que también son parte del cool hunting, lo que estamos viendo es un despegue total del índigo, haciendo solamente una migración en las zonas de los bolsillos o ciertas costuras, sobre todo en este pantalón, que es muy interesante porque en la parte de la cremallera, de la pretina, se concentra el índigo y el resto se queda muy limpio, no es como que ha sacado todo. Pero claro, la idea es que igual queden ciertas zonas reservadas de índigo para que no se sientan que es un pantalón blanco al que le metiste de repente un poquito de azul o de celeste para que tenga un contraste, ¿no? Sino que sí se sienta que en su origen fue un denim. Esto es un poco de la propuesta, por ejemplo, ya para la siguiente temporada en lo que es pasarela. Y acá vemos cómo han llevado el gel no a un modo de contraste dramático, sino a un modo de limpieza. Y básicamente lo que se juega en la parte de confección es que la prenda tenga mayor cantidad de costuras, como vemos en la imagen de acá, que han hecho como este corset. Entonces, toda esa costura de overlock lo que hace es generar una mayor recepción del índigo. Y en las otras prendas, pues la costura súper gruesa que se ha generado, por ejemplo, en los bolsillos o en el cruce, hace que se genere como una especie de golpe con la costura y se quede ahí en ciertas zonas el índigo. Entonces, también inclusive para nosotros decir, quiero este tipo de acabado, tienes que haberlo considerado desde la parte de diseño y en la parte de confección. Porque si, por ejemplo, en la imagen del medio hubieran dicho, ya, yo quiero estos contrastes en estas zonas, pero haces la costura muy delgada, no hay forma que llegues a ese tipo de acabado. Entonces, la costura ayuda mucho a generar ciertos contrastes y matices en la parte de lavandería. Luego tenemos lo que es el famoso acabado de foil, que creo que este año lo hemos visto por todos lados. Yo personalmente siento que por fin estalló. Y digo por fin porque, a ver, para los que estamos dentro de esta industria, no es nada nuevo, de hecho lo vemos bastantes años. Yo recuerdo el primer desfile que hice acá en la empresa fue en el 2014 y de hecho uno de los acabados fue colocar foil, pero de manera muy diminuta. Y creo que todos los años siempre he tratado de incluir un poquitito, algunos años fueron más, otros años fueron menos, pero siempre fue algo que dio vueltas no en la parte comercial, pero sí en la parte de los que hacíamos desarrollo en las textileras y en la parte de los químicos. El año pasado, luego del viaje a ferias, luego de todo lo que había como concepto de macrotendencia, se veía como que con mucha fuerza que volviera el foil. Yo dije, ya, este es el momento, ahora sí tiene que volver. Y dicho y hecho, en las marcas, en las tiendas y pasarelas se veía mucho foil y yo dije, ya, este es el paso y que ahora sí tenga que llegar a nuestro país. Entonces siento que ya finalmente hay mucho creativo que está experimentando, lo cual está haciendo que las marcas más comerciales acá en el país digan, ok, mandémonos y hagámoslo. Y eso creo que personalmente es como para mí una partida hacia un nuevo rumbo que están llevando el denim con una mayor experimentación en este país. Y es algo increíble, ¿no? Es lo que necesitamos, que experimenten los nuevos diseñadores, que luego van a ser los que lideren marcas, empresas y pues puedan tener toda esta propuesta para el mercado, que de hecho lo quieren, ¿no? Porque con toda esta globalización
las tendencias van y vienen súper rápido, o sea, ya nada es como que está guardado porque todo está dando vueltas. Entonces, simplemente lo que tenemos que tener es como un desarrollo más rápido. Entonces, acá es como pueden ver cómo es que se desarrolla en la parte de lavandería. Esto es como lo hacemos acá. En verdad es súper sencillo. De hecho, en el mundo hemos dado muchos talleres de foil. Hace poco hicimos un en vivo también haciendo la técnica con el producto industrial y con un producto que había en Gamarra. Entonces también lo pueden ver en nuestro Instagram. Es súper simple y pues lo que logras es una cosa increíble. Aplica tanto en lo que es denim como en lo que es drill. Este es un desfile de una marca que me gusta mucho, de hecho la he descubierto hace poco, pero me parece que son unas cosas increíbles, tanto a modo de desarrollo de denim como de sostenibilidad. Y pues en esta pasarela justamente estaba trabajando con foil, pero no en el clásico dorado y plateado, que es como lo que siempre suele dar vueltas, sino había empezado a aplicar como este rojo. Y lo bonito del foil, a diferencia de las coberturas, de los coatings, es que justamente no es parejo, es un acabado muy imperfecto y en esa imperfección hay mucha belleza. Entonces, tú puedes ver en la prenda cómo contrasta las zonas del denim con toda esa parte de foil metalizado, y eso es propio de ese acabado, ¿no? De hecho, lo que se les recomienda siempre entender al diseñador y también al jefe de lavandería con los operarios, es que es un proceso que no van a salir dos veces iguales, o sea, no hay forma que la prenda se repita o que puedas tener el mismo acabado perfecta y exactamente como una producción. Es un trabajo muy manual, muy artesanal, y es bellísimo y hay que entenderlo así como tal. Acá lo podemos ver en fotos, ahí está la imagen de Gianni, en este caso la marca de Cormio, pues lo hizo en plateado. Obviamente acá igual como les explicaba en la parte del gel, lo que tienes que hacer primero es elegir tu base de denim, porque tú cuando compres el tejido siempre va a estar en natural, siempre va a estar en oscuro. Entonces tú quieres tener el contraste del oscuro del índigo con el foil, quieres tener un bleach, quieres tener un stone medio. Primero seleccionas tu base de denim y posterior a eso pues ya colocas el metalizado. Entonces, acá podemos ver 3 imágenes de cómo lo han trabajado en diferentes conceptos. Acá hay otras más que, por ejemplo, en el caso de Tom Ford es muy interesante porque algo que pasa acá con el foil es también el tema de la costura. La costura juega un rol muy importante en la parte de lavandería y de denim. Entonces, a mayor cantidad de costuras, donde tú coloques el producto del papel, van a haber unas zonas como que no coge, porque obviamente la costura genera una ligera levantamiento. Entonces Tom Ford muy estratégicamente en esta falda hace como muchas, parece como una prenda de upcycling, porque parece que hubiera usado como bolsillos, pero pues eso es estratégico porque a la hora que coloca la cobertura quedan estas zonas de denim. Entonces la idea de estos procesos que de hecho someten al denim a una sobrecobertura hacen que la gente tenga que recordar que es una prenda de denim. O sea, siempre tiene que haber una parte en la que digas, ah, esto fue un denim. Y eso es lo bonito, por ejemplo, cuando hacemos cool hunting en las tiendas y encontramos así prendas con acabados muy diferentes y decimos, ¿será que en verdad es denim? Y vamos como buscando la parte en donde queda el ADN porque siempre queda una zona. Si no queda una zona, ya empezamos todos a cuestionarnos y decimos, ya, esto entonces no es denim, debe haber sido otra cosa con un proceso similar. Entonces, acá lo que vemos en Tom Ford justamente es una cobertura total. En la marca del medio es un proceso bastante interesante porque lo que ha hecho es combinar este concepto de metalizado de foil como si fuera un tema de dirty, que normalmente se suele hacer con pigmento, pero en este caso pues lo ha jugado con el metálico, y ya lo de Gianni lo expliqué pues en la lámina anterior. Estos son un poco más. Acá lo que vamos a ver es pues una cobertura tipo transparente, aplicada totalmente, y en la otra imagen es una chaqueta en denim negro que también funciona bastante bien. El denim black, a diferencia del azul, no contiene índigo, lo que contiene es azufre. Entonces acá lo que vemos es un denim black y lo que han hecho pues es colocar todo este foil cobrizo. Esta pasarela, que es de las últimas que hemos estado revisando desde Acne Studios, y de hecho es bastante interesante porque agarra un concepto de macro tendencia para la siguiente temporada, y hay muchos temas para explorar acá dentro de lo que son los colores o las texturas. Pero lo interesante es lo que ha trabajado en la parte de denim. Es una pasarela que no está enfocada 100% a denim, por eso es que están viendo ahorita otros tejidos, pero las prendas de denim, que es por ejemplo la que están viendo ahorita desfilando, lo que han hecho para esta temporada es un proceso bastante agresivo de lavandería, ¿no? Han hecho un sobreteñido con un acid wash y básicamente
esto rompe un poco lo que yo les decía hace un rato. Siempre queda una zona de denim. En estos casos no vas a encontrar una zona de denim. ¿Cómo sacas que es denim? Bueno, ya, los que conocemos la ruta del proceso sabemos qué es, pero los que no, y quieres descubrir que realmente es denim, no lo hagan en las tiendas, pero funciona así. Vas levantando la costura y en una parte te vas a dar cuenta que hay un azul ahí. Sí, no lo hagan en las tiendas, pero funciona de esta forma, levantas y ahí va a quedar el recuerdo. Pero bueno, estos son tejidos de denim, ¿no? Que se han sometido a estos procesos bastante agresivos de sobreteñidos. Entonces, esto nos lleva a esta tendencia llamada atractivo envejecido, en los cuales básicamente se juega mucho con los tintes sucios, con los acid wash. Hay mucho proceso en lavandería de overdyed, de dirties a través de pardos, de khaki, y lo haces de dos formas. Una es a través de focalizados con pigmento, como lo ves, por ejemplo, en la foto de Acne Studios, que han colocado toda la suciedad como si fuera focalizado, haces como mucho trabajo manual, y otros en los que haces, por ejemplo, un sobreteñido con una base. La imagen de acá, de la marca Munce, en la cual tienes el pantalón todo con marrón, prácticamente parece un sobreteñido, eso ha sido primero una base azul, a la cual luego le has metido todo este tema de color, pero has dejado ciertas zonas como lijadas o rasgadas, y por eso es que si logran ver en la cremallera, hay todavía zonas que se han sido de índigo, o si volteas la basta, por ejemplo, siempre va a quedar ahí unos residuos, ¿no? Y en la imagen del medio es básicamente un proceso como el inicial que mostré, que era el geliado, llegas a esa base y antes de cerrar la prenda, o sea, antes de suavizar, de hacer todo, le metes un poco de color en la ruta, entonces ya te genera este marmoleado, pero en vez de que sea blanco, lo que hace es contaminarse ese blanco con este pardo, con este caqui, y te da pues ese efecto de contraste. Esto es un poco más comercial lo que hacen con esta historia, ¿no? Porque como ven, cuando uno analiza al final, siempre va a haber un concepto muy macro, muy editorial, pero que no necesariamente termina siendo comercial. Entonces luego lo que toca uno como diseñador, como creativo, y entendiendo obviamente el ADN de cada marca, es decir, ok, ¿cómo hago con esta tendencia para transportarla a un mercado de repente más conservador, o de repente mi mercado todavía no quiere algo tan agresivo, pero quiere igual estar a la vanguardia? Entonces siempre van a haber propuestas a estas tendencias, o siempre va a haber forma en la que puedas adaptarlo. En este caso, pues lo que ven es básicamente un envejecimiento y colocan un pequeño contaminado, pero muy, que se pueda como perder muy fácil con la base de la tela, ¿no? Entonces escoges una base de repente mucho más media, y lo que haces es un contaminado total para que se matice y luego le das un mayor realce. Es como dibujar, en verdad. Aquí el creativo con la parte de ingeniería y lavandería pueden hacer como mucho trabajo en conjunto. Es mucho de la sensibilidad de lo que le digas, métele más pigmento acá, contamina acá o difumina. Por ejemplo, a veces como experiencia propia, ¿no? A veces me ha pasado que me hacían acabados y claro, focalizaban, pero se veía un foco blanco y el resto de la prenda estaba azul y yo era como, no, escúchame, hay que difuminar, ¿no? Como cuando pintas con lápiz y de repente te queda una mancha, entonces es como, difumina, lo que se sienta que es natural y no como que es una pieza sobrepuesta. Ya, lo mismo va a funcionar acá. Van a colorear, van a pintar, obviamente con químicos, y vas a lograr esos contrastes y esos realces. Esta es una imagen también dentro de lo que es el ácido de invierno, pero en este caso haces el proceso del acid wash, en lo cual llegas a una base que también la conocen como, como el frosteado, que se hace mucho, por ejemplo, en nuestro mercado, y, ay, perdón, creo que lo arañé con el lápiz acá. Bueno, y lo que haces es sobreteñir, pero ya no con caqui o con pardo o con beige, sino colocas colores mucho más dopamínicos, mucho más propios de la tendencia actual, ¿no? Que son estos colores tipo lila, tipo lavanda, o tipo magenta, o de repente algún verde con un poco de inspiración de bioluminiscencia. Eso ya les voy a mostrar un poquito más adelante, que tengo una paleta de color muy puntual para que puedan tomarla de referencia para algunos procesos. Ay, creo que se me ha hecho el lápiz acá. Sí, se me ha quedado una mancha. Espérenme que voy a salir. Puedes borrarlas. Creo que yo no lo he hecho. Sí, porque no me deja. Webster, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, yo igual voy a ir continuando. Sí, voy a continuar igual.
Ok. De todas formas, Bueno, invitamos aquí al artista que hizo estas líneas, que sí, por favor puede borrar, les agradeceríamos. les agradeceríamos un montón. Sí, no, es más, tengo inhabilitado el borrador. Bueno, vale. Ok, entonces, esto es parte de lo que es el ácido de invierno. En este caso lo que han hecho pues es esa base con el color y este es más o menos como llegas a la base inicial, ¿no? Acá, por ejemplo, no le han metido este sobreteñido de color, simplemente es como la base con este ácido. Y como ven, porque en verdad este es uno de los procesos más conocidos, el acid wash, ¿no? Como ves, tiene como este ruido en la tela. Entonces, una cosa bastante curiosa que sucede también con el denim es que puedes tener o bases muy limpias y muy lisas, o puedes generar como mucho contraste, mucho ruido. Entonces ya también cuando vayas a la parte de diseño y desarrollo, entender qué es lo que quieres generar con la prenda, ¿no? Un contraste visual, un contraste color, o quieres de repente como algo mucho más limpio. El denim te va a permitir ir hacia cualquiera de las líneas, cualquiera sea tu estilo, el denim va a saber cómo adaptarse a eso. Y algo que se está viendo ya como un pronóstico para la siguiente temporada es toda la parte del contraste, pero como con un concepto mucho más sobrenatural, ¿no? Entonces, acá lo que vemos no necesariamente tiene que ser trabajado en denim, puede ser trabajado también en telas blancas, que son los drills, es generar mucho marmoleado, pero como con un poco de inspiración orgánica, pero jugando con colores de repente con una influencia del metaverso. Entonces vas a hacer una combinación bastante lúdica, entre formas orgánicas naturales, pero utilizando colores que no necesariamente son reales en el mundo natural. Entonces, ese tipo de concepto macro te lleva a todo este tema de desarrollo. Eso está como recién explorándose, recién están en parcas que juegan mucho con el concepto de novedad o de tendencia entre las pasarelas, pero es algo a lo que de hecho va a ir continuando. Recordemos que, por ejemplo, uno de los temas que se ha hablado mucho este año sobre la inteligencia artificial como desarrollo de conceptos de prototipo, de ideas, de acabados, nos está llevando pues a explorar y pensar en ideas mucho más subrealistas. Entonces, esto es un poco de cómo se está viendo y acá cómo se empieza a manifestar en algunas marcas. Entonces, como siempre les digo, al final la idea puede ser muy macro, muy de editorial, pero siempre va a haber una forma en que lo puedas adaptar al ámbito comercial. Estas son imágenes, ¿no? Por ejemplo, las dos fotos del final son como mucho más comerciales, de hecho funcionan bastante bien porque solamente están jugando con un color, pero lo que hacen es jugar con esta historia de las formas orgánicas dentro de la prenda. No hay un patrón específico, de hecho hay mucho trabajo de marmoleado que se puede hacer en las prendas. En este caso han utilizado bases de denim negro, lo cual también nos está hablando de una fuerte influencia de el denim negro a lo largo de las temporadas, no como un tejido, un color que solamente funciona para una temporada específica, sino recordemos otras charlas o recordemos otros temas en los que hemos hablado, cómo los colores se están volviendo atemporales, como hoy en día, pues con todo este tema del cambio climático, y no solamente acá en Perú, sino en todo el mundo, ya no sabes qué temporada terminar de trabajar tan específica, y funciona mucho tener pues piezas que duren todo el año, piezas atemporales en las cuales el consumidor diga, ok, bueno, mira, me va a funcionar esta temporada y me va a funcionar la siguiente, no pasa nada. O de repente cambia el clima o no cambia, la voy a poder tener. Es mucho más asertiva una compra en ese estilo. Esto ya es como mucho más básico dentro de todos esos conceptos que hemos ido viendo, ¿no? Los geleados y los sobreteñidos, pero de una manera mucho más sobria. Acá, por ejemplo, tienes otra vez al Yanni con un acid wash, pero muy sutil. Acá no les metió mucho contraste sobre un denim negro. En la imagen primera que tienes todo este rosado es un teñido, en lo cual luego has hecho pues toda una difuminación. Y si se dan cuenta con este tipo de descargables, lo que hacen es que el color, el pigmento, se vaya para las zonas de las costuras. O sea, al igual que el denim, cuando lo procesas, se queda reservado en ciertas zonas. En este caso, pues se va a todo lo que es la parte de las costuras. Y Cormio lo que ha hecho, pues es un sobreteñido en este color rosado dopamínico, casi pues inspirados en toda esta paleta del metaverso, combinada con una base de denim que es prácticamente puede ser como uno de los primeros procesos, como el pantalón, que yo les mostraba que habían sometido todo el pantalón a blanco y solamente en los bolsillos había quedado ciertas zonas de índigo, y luego sobre tines. O sea, primero siempre vas a tener que llegar a una base específica y cualquier tema sobre teñido viene posterior. Ya para un poco ir terminando esta parte de lavandería, tenemos todo el tema de desarrollo láser, que es algo que, otra vez, no es nada nuevo, tiene mucho tiempo en el mercado,
Y de hecho es uno de los procesos favoritos de las marcas porque es considerado un proceso sostenible por el ahorro de agua que tiene. Solamente implementas la parte de energía, ya que esto es un rayo que cae y pues quema todo el tema del índigo. Te permite generar cualquier tema de desarrollo, de diseño que se te ocurra, lo cual hace que puedas tener tus propias propuestas al mercado. Y esto funciona de esta forma. Miren acá. Entonces es un proceso súper rápido en el cual tú tienes un estampado y lo puedes usar tanto en denim como en drill. Ya no tienes que someterte de repente a cantidades más grandes en las cuales pues tú tiñas el rollo y luego produces, sino puedes hacer pues colecciones mucho más cápsula, por ejemplo. Esta foto la encontré hoy día y me pareció muy curiosa porque estaba haciendo un poco de investigación porque habían salido unas últimas pasarelas y cuando la vi súper rápido dije, es un proceso de geliado de la prenda. Y dije, ya, es un gel. Y luego me fui acercando y no sé si lo logran ver, ojalá que estén en sus laptops, pero son perritos. Si logran ver acá hay un perrito. Entonces esto es una estampación de láser que obviamente el creativo pues le ha dado esa forma a los animalitos, pero tú de lejos crees que fácil es un proceso de gel o de marmoleado en lavandería. Y no, lo que han hecho es básicamente una estampación, pero sí hay un realce focalizado en la parte de acá de las rodillas del pantalón, ¿no? Si se dan cuenta, estas zonas están como mucho más celestitas, como mucho más borrosas, porque justamente le dan pues un realce con focalizado para que haya un mayor contraste visual. Entonces, es muy ingenioso, ¿no? Porque de repente dices, en verdad, ¿cuánto químico con el tema? Porque sí, la lavandería tiene químicos y hay que ver, pues, cuántos de estos están certificados, cuántos son sostenibles, cuántos no, ya dependiendo mucho de también cómo está yendo el ADN de tu marca o los propósitos y la visión. Pero digamos, dices, ya, yo no quiero trabajar tanto químico, en verdad, que tanta historia, pero quiero llegar a esos conceptos. Bueno, esto me pareció como súper creativa la propuesta, porque lo haces a través de láser, que ya les mostré, solamente implementas la parte de energía, no hay agua, no hay químicos, y luego le das un poquito de realce solamente con el focalizado y visualmente ya tienes parte de lo que es este contraste en lavandería con una base clara, ¿no? Este desfile lo coloqué acá porque ya vamos a entrar a lo que son la parte de detalles. Como les dije, en la parte de lavandería, si bien es cierto, tienes las bases, luego hay mucho tema de manualidad. En la parte de manualidad, pues entran lo que son las roturas, de repente algún realce muy puntual, una sobreposición de salpicadura de pinturas que un tiempo estuvo muy de tendencia. Y ahora lo que se está viendo y que es importante considerar que para lograr esto tienes que utilizar telas rígidas que tengan pues filamentos, no, que tengan títulos gruesos, es el detalle de texturas. Mira, el detalle texturizado de las costuras sobreexpuestas, ¿no? Entonces hay como mucho deflecado. De hecho, no solamente en el denim, sino también en otras partes de materiales y de la indumentaria, van a ver como mucho tema de prenda no acabada o prenda deflecada o como costuras sobrepuestas, ¿no? Que de hecho tú puedes pensar como, oye, en verdad como que el acabado está bastante feo, pero bueno, está siendo como parte de la corriente, hay que ver cómo se adapta esto a nuestra marca. Y en estas propuestas de pasarela lo que se está viendo pues es mucha exposición de tejido. En la primera lo que han hecho es un overdye, un sobreteñido dentro de una base tipo acid wash, que es parte de los procesos que ya le hemos visto. Lo único que han adicionado es que han dejado las costuras sobrepuestas para que en todo el proceso de lavandería pueda generar un mayor deflecado. En la imagen del medio básicamente lo que han hecho es coser todo, pero con las costuras para afuera. Entonces cuando han desgastado y han llegado a esa base de bleach, la costura solita va a empezar a deflecarse. Luego le metes pues un poco de óptico, lo limpias en ozono y la costura pues te va a quedar así súper limpia. Y ya para ir cerrando, yo acá tengo la parte de lo que es pronóstico de color. Lo tengo muy puntual en 2 paletas y siempre hay algo que yo digo, o sea, durante todas las tendencias siempre va a funcionar una paleta que es muy de tendencia, muy arriesgada, y siempre va a haber una en la cual vamos a encontrar propuestas mucho más, por así decirlo, adaptables a todos los estilos, ¿no? La primera que está acá tiene mucha influencia dentro de lo que es el universo digital. Es una paleta con colores bastante dopamínicos, bastante enérgicos, bastante, de hecho, inspirados en todo el tema del metaverso.
vamos a ver el rosado, el morado, estos verdes como, pero verdes muy encendidos, ¿sabes? Como colores muy cítricos. Obviamente va a haber como un azul también medio aturquesado, el lila no va a estar solamente en su intensidad máxima, sino el lavanda se va a seguir manifestando. Y esto es como un collage de inspiración de estos colores y un poco agarrando también lo que les mostraba o lo que les explicaba de esta combinación de formas orgánicas con colores mucho más artificiales, por así decirlo, ¿no? Entonces, uy, perdón, me salí. Acá vemos algunas imágenes de cómo se están manifestando estos colores, tanto cítricos como dopamínicos, cómo se van a ver también en algunos procesos. En verdad acá, al igual que en el denim, no solamente vale que hagas el teñido, puedes hacer muchos procesos de desgaste, de frosteados, de descargables, manualidades, focalizar. El color lo puedes también trabajar en una base que sea de una construcción muy similar al denim. Obviamente acá es un drill teñido, un bull denim, pero te puede generar los mismos efectos. Y esto está como nuevo dentro de los resúmenes para la siguiente temporada en los que son los colores, en los cuales van a realzar mucho estos tonos que son encendidos, pero están como en una gama media pastelada, entonces son como muy digitales, ¿sabes? Son como muy artificiales, pero están generando pues una esencia bastante curiosa dentro de las prendas, sobre todo en la gama de los rosados. Ya hemos visto y se ha hablado pues mucho del boom del rosado, y esto pues está teniendo una fuerte continuidad todavía dentro de algunas prendas. Obviamente se va a combinar con colores más cítricos. No necesariamente sé si lleguen a ser los neones, porque sí hubo unas temporadas pasadas en las que se hablaba que por ahí regresaba el neón como un acento. En verdad lo vi en un par de accesorios, en otras partes de indumentaria, pero como teñido total, sentí que no terminó de explotar. Por ahí que vuelve a aparecer en combinaciones con otros colores, hay que como todavía ir viendo cómo se está moviendo ese radar, pero por lo pronto este es un panorama mucho más avanzado de esta migración de esta parte de los colores, ¿no? Y bueno, la segunda paleta que yo siempre digo que es, a ver, la parte de los colores de tendencia funciona, pero hay que entender en qué parte de la curva estás, porque de repente tu consumidor dice, ya, muy bonito, pero en verdad no me lo voy a poner y voy a esperar a que todo el mundo lo tenga, ¿no? Espero el final. Y tú dices, bueno, al final yo soy una marca, sí, pero necesito también vender. No puedo estar simplemente viviendo de qué bonito mi arte. Entonces, algo que funciona muy bien son los colores neutros, los colores atemporales, estos tonos tipo nude, tipo khaki, tipo azules, que de hecho siguen bastante presente dentro de las pasarelas, nos ayuda a generar colecciones que son mucho más asertivas o que son mucho más fáciles de combinar, ¿no? Que el consumidor dice, ah, bueno, tengo el pantalón khaki, entonces me lo puedo poner con este polo que ya tengo. Tengo no sé, esta jacket en color tipo crudo, tipo nude, ah, vale, lo puedo combinar con de repente mi denim. Entonces, es mucho más asertivo. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita hay como un concepto macro social sobre el costo de vida elevado, entonces el consumidor se vuelve como mucho más pensante en qué decisión va a tomar de adquisición de ropa. Entonces, hay que ver también en qué parte está nuestro negocio. Si arriesgamos mucho a la par de colores de tendencia, que suelen ser a veces muy estacionarios, o decimos, bueno, me juego con los colores que son mucho más rotativos, que obviamente sigan en tendencia, porque dentro de esta gama también hay variaciones de tonos, a veces suben o a veces bajan, y mi colección cápsula pues se juega con estos colores que son mucho más de tendencia, ¿no? Entonces, vale, pero es importante tener los dos conceptos claros. Esto, como les digo, igual se sigue manifestando dentro de pasarelas, o sea, ahorita haces un análisis y sigue habiendo mucho de estos colores todavía para el pronóstico de la siguiente temporada, que se van a ver así, y que de hecho también funcionan dentro de procesos de lavandería. Esto es de la silueta del famoso parachute pants. Entonces, como pueden ver, estas son imágenes sacadas de esta marca Good American. Acá, por ejemplo, lo tienen el pantalón en este blanco hueso, no es un blanco limpio óptico, sino tiene un poquito de beige. Es un blanco que siempre engaña, porque la gente cree que es como crudo, pero en verdad primero, si tienes el blanco óptico, le echas una pizquita a veces hasta de amarillo para llegar a ese color. Y miren, por ejemplo, la paleta que esta marca estadounidense propone. O sea, tienes desde el khaki, en la misma silueta para la misma temporada, combinado con este rosa, famoso rosa que todos vemos, y el blanco, ¿no? Entonces, no es que solamente te tengas que centrar en una gama de colores, puedes hacer una combinación y funciona perfectamente.
Acá ya entramos a lo que es la parte de detalles, tanto en confección y en lavandería. Por ejemplo, el delineado en lavandería. Agarras la parte de las costuras y le das como un mayor realce en ciertas zonas. La parte de confección, como les dije, hay mucho tema de overlock, mucho tema de piezas sobrepuestas y costuras que tengan un mayor realce. Y el tema de los sobreteñidos, no solamente en los colores pardo, beige o khaki, sino también jugar con los colores pues, que son de repente mucho más cítricos y generar un contraste bastante interesante. Y en la parte de confección, miren, por ejemplo, acá este tipo de tendencias que son detalles bastante femeninos, como el láser, o perdón, el lazo, o en el tema de la confección de las mangas, mucho tema de volumen. Lo que se suele hacer acá, o lo que las marcas están proponiendo, es que la base del denim esté pues casi cruda. Básicamente lo único que haces es un desengomado y te juegas en un tema de bases naturales. Entonces funciona muy bien porque hay básicamente el realce de la confección y no metes tanto proceso en lavandería, solamente llegas a una base oscura. Entonces, si se dan cuenta, en toda la primera parte de la presentación les he ido hablando de procesos bastante fuertes, el denim se ha sometido a mucho, pero no quiere decir que no exista la otra parte funcionando con ciertos puntos de tendencia. Existen las bases crudas, las bases naturales todavía como pronóstico, pero están enfocadas a un tema de concepto con detalles mucho más sutiles, mucho más suaves. Miren acá, por ejemplo, la de Balmain. Es un total denim, básicamente en natural, y pues con todo este tema de confección de la manga con bastante volumen y este lazo súper oversize. En este caso hay detalles de embellecimiento que todavía van a continuar, pero lo que se está migrando es hacia un embellecimiento mucho más total de la tela. De hecho, lo que están experimentando algunas casas de moda es que el denim tenga como una sobreexposición de embellecimiento, pero muy diminuto, ¿no? O sea, como lentejuelas, como brillitos, como strass, pero ya totales en toda la prenda. Entonces, esto es como se está viendo y, por ejemplo, acá vemos más del concepto de embellecimiento, pero en 3 categorías. Tienes a una marca como Discord que juega con estos temas de los parches en colores mucho más eléctricos. Tienes a Alessandra Rich que está otra vez proponiendo esta historia como del neopunk, toda una onda de underground que empieza a volver a aparecer. Obviamente tiene su punto de partida en toda la historia de la nostalgia de la época del 2000, entonces ya faltaba poco en verdad para que entrara otra vez de vuelta. No sé si ustedes recuerdan esas tachuelas triangulares que en algún momento estuvieron muy de moda y que pues habían los shorts que les sobreponían estas tachuelitas, que de hecho ahí la modelo la tiene la vincha, pero entonces si se dan cuenta en la falda también tiene estas tachuelitas, entonces está como empezando a manifestarse esto, pero combinado con toda esta onda femenina, romántica, muy suave, como lo son los lazos, los volados. Y bueno, Chanel juega, por ejemplo, con el tema del embellecimiento, pero de manera mucho más sutil, porque básicamente toda la tela lo que tiene, si logran ver esta imagen luego en internet y le hacen un zoom, es como un hilado de lentejuelas y strass bastante finito, entonces genera como un brillo muy sutil, que también es muy característico de la marca. Acá vemos otras formas de manifestarse esta tendencia. Philip Plain es muy dramático, por ejemplo, juega con un tema de joyería sobre una base bleach. Entonces acá lo único que haces en lavandería es llegar a la base deseada, que en este caso es una base plana, y colocas el embellecimiento. Discord hace como el clásico lavado de una base stone con un poco de focalizado, el realce de roturas y parche interno pegado, y el detalle pues de la joya a través de un corte, que puede haber sido un corte de láser, y posterior a eso han pegado estas piezas de como estrellas marinas, pero que son piedritas, generando ese realce, ¿no? Y Philip Lim hace una jacket en 2 tonos, de hecho tiene la pieza negra sobre, pues, interiorizada con la pieza azul. La pieza azul está en una base que podría ser considerada un frosteado, muy sutil, y si se dan cuenta en la parte de la costura de la manga, hay un mayor cantidad de índigo que se ha colocado ahí. Entonces, sobre esta base mucho más ochentera, lo que ha hecho es jugar con un tema de tachuelas, ¿no? No tan suaves, no tan de joyería como Philip Plain o como Discord, pero sí de una manera que vaya con la historia de la base del denim que ha elegido. Entonces eliges una base
mucho más ruda y colocas sobre eso una pieza que no sea tan delicada necesariamente, juegas con la misma historia y línea. Pero Philip Plain dice, no, yo me voy por una historia mucho más suave, mucho más fina y delicada y con mucho dramatismo dentro de la pieza de embellecimiento. Como Paloma Spain, ¿no? Que ya básicamente lo que hizo es agarrar un drill, una tafeta, la tiñó de un color azul y coloca estas piezas muy oversize de joyería. Obviamente esto es pues muy de pasarela, pero es para que vean cómo se exploran esta tendencia. Y ya. Eso es un poco de todo este grandioso universo del denim. De repente me di cuenta y corté y yo acabé. ¿Te parece? Abrimos unos minutitos el foro. Por favor, pueden hacer sus preguntas a través del chat, ¿sí? Y allí va a poder responder entre 3 y 4 preguntas. Tenemos los últimos minutos antes de cerrar la sesión, así que por aquí igual yo leí una pregunta, Aye, así que voy a iniciar. ¿En qué lavanderías están haciendo estos procesos? ¿Recomiendas alguna? Sí, de hecho, bueno, aprovechando que estamos ahorita en la última hoja, ahí pueden encontrar el Linktree de la página de Nuevo Mundo, y dentro de el Linktree van a ver una parte que dice lavanderías partners. En las lavanderías partners son las 4 que Nuevo Mundo recomienda trabajar, son a las cuales constantemente nuestro jefe de lavandería está asesorando, les está dando toda la información, y sobre todo que si van y trabajan con una tela nuestra, con algún proceso que vean, y necesitan de repente pues que en verdad les den la receta, se contactan con nosotros o le dicen, oye, Estela de Nuevo Mundo, por favor, sé que Nuevo Mundo nos puede ayudar con este proceso. Van las personas y trabajan en conjunto para llegar a la ruta de lavados. Entonces, sí, cualquiera de esas lavanderías pueden asistir, ¿no? Que son Top Wash, Eficaz, Lavadenim y La Competidora. Excelente, muchas gracias por esa recomendación, porque además optimizamos todo, ¿no? Tiempo, energía, esfuerzos, recursos económicos, porque ya sabemos que vamos a ir directamente a lavanderías que tienen el respaldo de Nuevo Mundo y que son de confianza, que hay mucha seguridad. Aquí nos preguntan, me gustaría saber sobre el proceso del geliado. Bueno, has hablado sobre el proceso del gel y luego también sobre el concepto de Creo que sobreteñido. tengo una prenda de gel acá. Sí, el proceso de geliado es básicamente, como les dije, ¿no? Es una gelatina. Es que todo esto es muy químico, lo tienes que hacer en una lavandería industrial, ¿no? No tengo el nombre ahorita técnico porque cada proveedor también para esto, gracias, cada proveedor les cambia el nombre, o sea, los patenta con sus propios nombres, pero digamos que a modo general, el geliado es como una gelatina, es morada, tiene permanganato en su composición, entonces yo, por ejemplo, tengo la prenda, la sumerjo o la puedo colocar también así, dependiendo de qué acabado quiera lograr, y después de un tiempo ya lo saco, lo enjuago, y las zonas, como es gelatina y es la contextura de una gelatina, que ha tenido el permanganato, va a quitar todo el denim. Entonces va a generar un proceso así. Entonces, si yo luego sobre esto quiero hacer un sobreteñido, digamos ya, llegué a la base deseada, fue aprobada, esto puedo sobreteñir con un poquito de colorante de pardo, por ejemplo, ¿no? Entonces se sumerge, se hace un baño de pardo y lo interesante es que como tienes acá 2 bases, el pardo va a coger en esta zona blanca mucho más fuerte que en esta parte que está azul, en la cual se va a hacer como un mayor contraste, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué denim negro de Nuevo Mundo recomiendas para tener acabados ácidos y que los flecos sean más marcados? Pusimos un poco... Cualquiera que sea de la, o sea, de preferencia si quieres ese tipo de procesos que sean 100% algodón. Es lo ideal. Ya ahí tendrías Ahí que está. comunicarte con cada uno de los proveedores y ver pues cuáles son las alternativas que manejan de los denim 100% algodón, que sean denim black. Creo que acá tengo... Aquí hay una pregunta. Una colección cápsula, ¿cuántas prendas ustedes reciben? Por ejemplo, Para los... No te escuché la última parte, discúlpame. para el láser. Me imagino que prendas para realizar algún proceso. Lo que pasa es que nosotros no realizamos procesos, o sea, no damos servicio de lavandería. Nosotros somos una fábrica textilera
tenemos una lavandería, pero es como un laboratorio, o sea, de hecho, si alguna vez han visto todas las piezas que nosotros manejamos, son piezas y procesos que se manejan solamente para exhibir, para mostrar y para que otras personas saquen ideas. Hay empresas que manejan su propio láser, cada una de ellas manejan cantidades específicas. Creo que es cuestión que converses con cada una de ellas porque hay algunas que sí te manejan desde cantidades muy mínimas, ¿no? Excelente, y allí está la recomendación de que puedan revisar en la página web de Nuevo Mundo y vean estas 4 lavanderías recomendadas. ¿Qué artículo de Nuevo Mundo nos recomiendas para tener más efecto en las costuras, como desgastes o mejor efecto de rasgado? Ya. No voy a hablarles tanto como código específico, sino vamos a hablarlos como líneas. Lo que pasa es que, como les dije, Nuevo Mundo tiene prácticamente 80 códigos, ¿no? Entonces, enfocarnos ahorita en uno solo sería también ver otros puntos. Pero si quieres como un mayor contraste, o sea, siempre lo voy a decir, las telas 100% algodón son las que mayor aguante van a tener para procesos así bastante fuertes y para sobrecosturas. Las stretches funcionan muy bien y hay mucha tecnología también en ellas. Pero, por ejemplo, si quieres hacer mucho overlock, o sea, mucha sobrecostura y luego hacerle el pespunte, en verdad someter a una tela stretch ese tipo de acabados no va a tener mucho sentido porque vas a estirar. Entonces, en una tela rígida sí te va a permitir maniobrar mucho más. Trabajar con telas de la línea, por ejemplo, Vintage de Nuevo Mundo, que son pues artículos rígidos. En nuestro Linktree hay una parte que dice catálogo y ahí lo pueden encontrar por líneas. Entonces buscan línea Vintage y ahí van a ver todos los códigos que manejamos. Igual en nuestras redes, cada vez que sale un nuevo lanzamiento se está anunciando ahí. También tenemos un canal de WhatsApp en donde se hacen invitaciones muy puntuales. Y nada, o sea, básicamente en nuestros canales de comunicación para informarse por el tema del lanzamiento de telas o de acabados es nuestro Instagram. Listo, hemos atendido todas sus consultas. Muchísimas gracias por escribir, por despejar las inquietudes que dejó este workshop. La verdad es que ha habido información valiosísima. Muchas gracias, Aye, por hacer este recorrido, procesos de lavandería y además dejarnos recomendaciones para lo que se viene en colores la próxima temporada. Eso es un extra de este workshop. Y revisen la información, revisen las plataformas en donde Aye ha recomendado. La verdad es que es experta en el tema. Muchísimas gracias, Aye, por acompañarnos esta noche en Las Artes Lima. Para todos los que se han conectado el día de hoy, también pueden seguirnos en las redes sociales, que estamos compartiendo mucha información, contenido de valor. Nuestro propósito como escuela es descentralizar la educación de calidad, pero también la información de calidad. Por ello es que tenemos aliados como la empresa Nuevo Mundo, con quienes siempre estamos realizando diferentes actividades, eventos en línea, algunos presenciales. De hecho, este año Nuevo Mundo también lanzó el concurso Crea para el Mundo, así que ustedes que son unos apasionados de la moda, pero además del denim, son denim lovers, pueden participar de este concurso. No hay límite de edad. Pueden ser profesionales, estudiantes de carreras de moda, así como autodidactas, y esta es una gran oportunidad para poder poner en vitrina su talento. Son 3 categorías y no sé si allí quieres dar algunas recomendaciones o algunos detalles del concurso. Ya se están acercando la fecha de entrega, pero es una excelente oportunidad para que puedan participar. Y quienes participan desde Las Artes Lima, les voy a dejar el correo en donde pueden enviar su ficha de inscripción porque pueden recibir el acompañamiento de las asesorías para que sea mucho más fácil el proceso y vivan la experiencia del concurso. Exacto. Sí, de hecho, bueno, como bien lo dices, el concurso está lanzado, ya ahorita estamos como en la recta final, la fecha límite de entrega es el 21 de agosto, todavía se pueden inscribir, son 3 categorías, dama, caballero y niños, es un premio por categoría. Este año el tema es flora y fauna peruana y bueno, esta es en verdad la mejor oportunidad para experimentar con el denim. El proceso es muy simple, Las Artes Lima tiene la información, se las pueden mandar, si no también la pueden encontrar en nuestro Linktree o ingresando a nuestra página web nuevomundosa.com. Ahí van a poder ver el banner del concurso, le dan clic, llenan un formulario, descargan las bases, léanse por favor las bases del concurso, son muy simples, llenan el formulario, hacen el pago a una cuenta de servicio de 30 soles, envían al correo que se especifica en las bases del concurso
y sacan su cita para venir a Nuevo Mundo. Una vez que vienen a Nuevo Mundo, se les va a dar 3 metros de tela y ustedes con esa tela van a poder trabajar cualquier idea vanguardista que se les ocurra acorde a la categoría que han postulado. Extraordinario. Y bueno, Aye, para cerrar este workshop, también comentarles que todas las personas que han participado en la actividad, pues tienen el 50% de descuento en nuestros cursos y programas online. Así que pueden visitar nuestra página web, que es lasarteslima.com. Ahí está toda la información. Además van a poder, como tú comentaste, recibir las bases del concurso y tener este acompañamiento de las asesorías en línea. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado de manera puntual y esperamos verlos en nuestra próxima actividad en línea. Pasen la voz, estos eventos y actividades son completamente gratis porque es importante pues compartir el conocimiento y la experiencia. Muchas gracias a Elaine por estar aquí, por brindarnos tu tiempo, conocimiento y herramientas para seguir desarrollándonos en la industria textil y el sector moda. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Las Artes Lima también por las invitaciones. Ya nos vemos en otra oportunidad. Estamos haciendo más cosas también en conjunto que ya se van a ir enterando. Ya me adelanté. Pero es que es para que no se desconecten porque no saben las cosas que se vienen. Sí, pronto ya les estaremos anunciando. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Cuídense.